Hola amigos, esto es A Través del Espejo. Tirado en el suelo, matando tus sueños, sueños que nunca vas a poder llegar a realizar. Perdiste un juego, todos tus deseos, locura para toda, no hay destino, no tienes vida. Silencio, silencio, sintiendo más miedo, no entiendes que el camino de la vida lo perdiste ya. No existen anhelos, no hay nada. El día de hoy estamos en la Universidad Privada del Norte. Vamos a entrevistar a Luis Eduardo García. Conversaremos con él sobre diversos temas y demás. Vamos a ver cómo sale todo el día de hoy. Dejando todo esto atrás, perdiste en la miseria. La primera vez que conversé con Luis Eduardo García fue por una entrevista que publicamos en una revista de efímera duración. En esa nueva oportunidad lo tenemos presente acá en A Través del Espejo y conversaremos algo sobre literaturas, algunas cosas sociales y demás. Luis Eduardo García, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Para comenzar la entrevista, haremos una pregunta relacionándola con sus inicios como escritor. ¿Qué significó para usted el premio Poeta Joven del Perú? ¿Y qué recuerdos guarda de la figura de Marco Antonio Corcuera? Bueno, comprenderás que para un joven de 21 años, en 1985, el premio El Poeta Joven del Perú era todavía un premio muy codiciado y rodeado de una aureola mítica, debido a que había sido ganado por dos figuras emblemáticas como eran César Calvo y Javier Herod. Para los muchachos de mi generación, ganar ese premio era colocarse en un pedestal muy interesante, era algo muy estimulante además. Entonces cuando lo gané yo sentí que había recobrado mi fe y me ayudó mucho a mirar con más optimismo la carrera poética que hasta ese momento yo había realizado. Respecto a el significado que tiene Marco Antonio Corcuera, sobre todo para una generación como la nuestra, es muy grande. Creo que él tiene dos actividades centrales que hay que reconocerle. Primero, su labor como promotor cultural, ya que forjó una de las revistas más interesantes que se publicaron desde los años 60 hasta más o menos los años finales de los 70, que fue la revista Cuadernos Semestrales de Poesía, que muchos de nosotros leímos gracias a que en algunas bibliotecas todavía conservaban estas revistas que tenían antologías de poesía húngara, poesía rumana, poesía china, publicaba a los poetas de la libertad, publicaba a grandes poetas del Perú. Acuérdate que ahí en esa edición de Cuadernos Semestrales aparecieron los dos primeros libros de Luis Hernández y de Juan Ojeda. Y luego la otra labor es la labor poética del propio Marco Antonio Corcuera, una labor no reconocida como se merece. Es un poeta significativo, es un poeta muy importante porque cultivó como nadie una forma muy fina del soneto, además de recuperar una poesía sencilla que destaca el tema y los ambientes rurales con una ternura muy grande, ¿no? Entonces yo lo tengo muy presente porque además tengo una anécdota con él. Cuando yo fui a entregarle los manuscritos de mi libro con el que concursaba en el 6º concurso de Poeta Joven del Perú, me dijo: jovencito, ojalá que usted tenga mucha suerte, y realmente la tuve, ¿no? Porque ahí nomás después de entregarle los manuscritos al mes casi, recibí la noticia de que había ganado el concurso. Entonces lo tengo muy presente en mi memoria y creo que Trujillo le debe el homenaje que realmente se merece, ¿no? Sabemos que el centralismo ha sido siempre un problema para difundir a diversos escritores, artistas de diversos puntos del país. Volviendo a tomar el tema del poeta joven, ¿considera usted que ese fue un premio que permitió y desarrolló más la descentralización de la literatura en el país? Yo creo que más que descentralizar, lo que permitió fue articular la literatura peruana. La labor del concurso y de Cuadernos Semestrales fue esa: convertir a la poesía peruana en un gran eje, en el que se daban a conocer voces del interior como voces de la capital. Yo sí creo que el centralismo sigue siendo todavía un mal, sin embargo no debería preocuparnos tanto, porque los fenómenos culturales, los fenómenos literarios suelen desarrollar estrategias que eluden fácilmente este tipo de dificultades, a veces socioeconómicas o sociopolíticas. Acuérdate que el centralismo es cíclico desde el punto de vista cultural, porque en los años 20 el centro cultural del Perú no estaba en Lima, estaba en las provincias. Acuérdate del Grupo Norte y los grupos que hubieron al sur del país, en Arequipa y en Puno. Entonces va a haber un momento en que quizá las provincias recuperen otra vez el protagonismo cultural y se inviertan los papeles.
Sin embargo, yo creo que un poeta que nace o que vive y que realiza su principal labor en el interior del país, lo que tiene es que mirar la literatura con un sentido universal. El localismo, el regionalismo no debería ser un problema para nosotros, sobre todo ahora en un mundo que está integrado, que es una aldea global, donde no hay ninguna dificultad para conseguir los libros que uno quisiera leer. Entonces todo es cuestión de la actitud, el valor y el sentido con que se asuma lo que se viene haciendo, ¿no? Sin embargo, debo destacar que en los tiempos en que se publicaba cuadernos trimestrales de poesía y se convocaba al concurso de poeta joven del Perú, las cosas eran muy difíciles, ¿no? No son como ahora. Ahora sí se han creado condiciones para no tener ninguna clase de complejo ni mirarnos con desconcierto ni con duda, ¿no? Hay que estar seguros de que nosotros también podemos construir una literatura muy universal. Refiriéndonos un poco al tema o a la respuesta última que nos dio, en la actualidad mucha literatura de la región ha centrado sus temas de manera muy localista, como que queriendo hacer una literatura que ensalce el pasado histórico, hable mucho de los tópicos regionales y demás. ¿Qué opinión le merece esto? Yo creo que eso no está mal mientras permita que la literatura sea universal. Los referentes locales son una constante en la poesía peruana y en la literatura en general. Hay 3 autores, por ejemplo, que han usado sus universos locales para hacer una literatura de gran proyección internacional. Me refiero a Vallejo, cuyos elementos principales giran en torno a su familia, en torno a las cosas que lo remiten a su infancia y a su pueblo, ¿no? Está también Abraham Valdelomar, que construyó un universo literario basado en referentes muy locales. Sin embargo, jamás fue un costumbrista, ni jamás estos temas se convirtieron en una camisa de fuerza para que su literatura pueda proyectarse hacia confines mucho más universales. El otro autor es José Watanabe, ¿no? Que volvió a Laredo un lugar mítico, un lugar que casi inexistente, aunque existiera de verdad, pero todos sus referentes son locales. Sin embargo, su literatura no puede ser calificada para nada de local. Uno puede usar sus referentes, digamos, aldeanos, puede usar su casa, puede usar elementos como su familia, pero construir una literatura, digamos, que sobrepase rápidamente o sobrepase fácilmente estas limitaciones geográficas, espaciales, digamos, en un sentido. Siendo el contexto un espacio que participa mucho en la creación o en los primeros esbozos literarios del artista, ¿qué hechos sociales marcaron sus inicios como escritor? Bueno, yo viví los años 80, mientras estuve en la Universidad Nacional de Trujillo, donde estudié Derecho y Ciencias Políticas. Fui motivado, estimulado por hechos desastrosos, ¿no? El Perú era casi un país devastado por las bombas de Sendero Luminoso, con una economía quebrada por el primer alanismo y el primer velaundismo. Había un desencanto generalizado. Entonces fue una década muy dura que nos marcó por completo. Entonces esto, de alguna manera directa o indirecta, motivó un cierto tipo de escritura, ¿no? Una escritura que prestaba mucha atención a los acontecimientos sociales, pero también a lo que sentía el individuo. Entonces mi primer trabajo, por ejemplo, es un conflicto entre el yo poético con el yo social, que yo lo resuelvo a mi manera y según cómo yo quería ver en ese momento el mundo, ¿no? Entonces son hechos sociales muy importantes, frustrantes además. Alguien podría decir, digamos de manera cínica, que en momentos de crisis es donde la poesía mejor se puede aprovechar. Sin embargo, no es así, ¿no? Nos tocó vivir un momento duro y uno escribe según los acontecimientos que suceden a su alrededor, pero también según el mundo interior que lleva dentro, ¿no? Entonces, eso creo que es el contexto que a mí me ha marcado. Pero también es un contexto efervescente, es un contexto donde también se alentaban esperanzas y un contexto donde también uno buscaba afanosamente ser mejor, estudiar mucho, ¿no? Porque los momentos de crisis te hacen reflexionar más. Y es ahí, en ese espacio un poco turbulento, donde ejercimos esa labor poética que ahora miramos con tanto cariño y a veces con cierta melancolía, ¿no?